pueden peinarse si quieren los que están. Yo me voy a regalar el gorro. Nosotros nos vamos a regalar el gorro, Santi, así para salir coquetos en la grabación, porque en este momento está quedando grabado. Los que tenemos problemitas de pelo, metemos el Ahí gorro y vamos, viste, zafamos, ¿no? lo vamos solucionando así. Nos cambiamos el gorro en vez del hop. Eh, es un gustazo estar arrancando esta versión grabada para los que nos ven en diferido, una nueva tertulia, con el placer de estar recibiendo a Santiago Barreiro, y bueno, una enorme alegría, una de esas tantas tertulias que hacía tiempo que cuando nos cruzábamos Santi y yo te venía diciendo, che, a ver cuándo hacemos algo, como los asados, pero en formato fotográfico, a ver cuándo hacemos una tertulia, a ver cuándo hacemos un encuentro. Lo estamos desarrollando en este formato particular. Así que bueno, se está dando de este lugar. Bueno, hablaremos de varias cosas. Santiago tiene preparada una presentación. Yo el otro día, hurgando y pichando cosas en una entrevista que te hizo Álvaro Carballo, me enteré que sos de La Paloma, o para el mundo surfístico, sos el hijo de Willy, Sí, exacto. ¿no? El Eh, hijo. para quienes no conocen o para quienes tienen amigos, yo soy de una época en la que tengo muchos amigos que se tiraban y que siempre estaba el nombre de tu padre en las tablas de la inmensa mayoría de mis amigos, pues es Sí, un fabricante emblemático de tablas de surf en Uruguay. Así que me exacto. imagino que para en la Paloma natal, ese es una... Sos el hijo, no sos Santiago Barrero el fotógrafo, sos el hijo de Willy, supongo. Bueno, eso es lo que le decía justo a Álvaro en la entrevista aquella y que vos pusiste ahí, que de La Paloma, no sé dónde, cuando anunciaste la charla. Una de las cosas porque me tuve que abrir de esa, que es muy lindo y nada, me encanta ser el hijo de mi padre, porque naturalmente lo quiero un montón, pero él tenía como un nombre y yo había empezado en la fotografía trabajando registrando el deporte también, ¿verdad? El surf. Entonces, ahí sí, literalmente, siempre era el hijo de, y dije, bueno, está basta. Eh, Tengo que agarrar para otro lado porque es como que necesito demostrar y demostrarme a mí mismo que puedo hablar de algo más que no sea de lo que hace mi viejo. Entonces, Claro, de alguna manera, me ayudó doble porque me abrió las puertas de ese mundo, pero a su vez de alguna manera me forzó a generar el propio camino, ¿no? te saliste Pero de sí, ahí. un fenómeno viejo. Qué bien. Y me imagino que ese impulso ahí, bueno, con esa entrevista con Álvaro Tres, que me imagino que, a ver, la decisión de venirte a Montevideo y de meterte en el mundo de la fotografía, no es no son decisiones sencillas, y bueno, y menos para venir del interior, y menos para venir de este lugar que capaz que tenías como un destino tan marcado, capaz que por el oficio de tu padre. Y sí, en realidad siempre es complejo, sobre todo en nuestra generación, Fede, que cuando decías ser fotógrafo, capaz que decías, bueno, te vas a Montevideo, te vas a estudiar algo que te dé un poquito más de proyección o de posibilidades. En realidad, en el Vox Populi siempre estuvo eso, pero mi familia particularmente no, porque mi viejo dejó todo para hacer lo que hace, que en realidad sí, nadie daría un peso, ¿no? Hablando de si voy a hacer tablas de surf. Y el tipo se animó y mi vieja también, en su línea de trabajo, algo similar. Así que por ese lado no estuvo bueno, porque siempre hubo mucho apoyo. No, entonces no me generó esa duda de, "Ay, me voy a Montevideo a estudiar, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer?". Simplemente hice lo que me gustaba y lo que sentía, ¿verdad? Genial, Más genial. allá de que había que tomar decisiones correctas, porque tampoco era que me iba a ir, digo, va a ver, como familia clase media, la avenida a Montevideo era un esfuerzo, yo tenía que laburar también, entonces para estar acá tampoco era una cuestión de venir a probar algo por probar. De hecho estuve dando vuelta unos años allá en La Paloma para no generar esa situación de me voy a probar, como mucha gente dice que está bien, pero hay que tener un poco la posibilidad también de venir, bueno, me meto en veterinaria, me meto en una abogacía, y después terminar siendo fotógrafo. Yo como que lo procesé un poquito, tuve todas las puertas abiertas y ahí sí me vine para acá, me metí aterricé en el fotoclub. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahora nos contarás un poquito sobre toda esa Mm. aterrizada, y bueno, y todo ese universo que se abrió ahí en el fotoclub en ese momento. ¿Qué fue? ¿2000? ¿Qué fecha fue más o Do- menos que 2006, creo. por ahí caíste? Ahí va. Ujú. Eh, Sí.
Bueno, 2006. les cuento que yo estoy mateando, yo sé que hay varios ahí que estaban con diversas bebidas, con diversos beberajes. La idea, Santiago tiene una presentación, hoy te publicó National Geographic, Sí, sí, divino. Lo estuvo festejamos bueno. juntos entonces. Hace tiempo que estaba en ese laburo y al final se abrió un espacio, que no es fácil a veces, porque tienen tanta temática que... Y Pero bueno, qué viaje ese, ¿no? la llegada ahí o la puerta que se Todo, abrió, me imagino, sí, ¿no? Porque hoy capaz que sí. así estamos charlando, che, te publicó National Geographic, pero me imagino de... Sí, es bastante fuerte, no solo por el rótulo y eso, sino porque es una ventana que te da nada, la facilidad de poder mostrar esas historias, bueno, las cosas que uno se plantea para mostrar a un nivel, a una escala mucho más grande, y bueno, la fotografía siempre, digo, siempre tuvo la finalidad de intentar cambiar algo, de llegar a la mayor cantidad de gente, ya sea desde lo documental o del concepto. O sea, siempre queremos transmitir algo y dejar una especie de semilla. Y cuando llega a un espacio así, que decís, wow, qué sé yo, el National Geographic de Latinoamérica tiene 2 millones de seguidores, por ejemplo, en las redes, Wow. y la global tiene 140 millones. Entonces, pucha, si llegará el mensaje, ¿no? Pero sí, súper emocionante. Igual en hubo un momento, en 2017, que se publicó un primer trabajo y después gané una beca, que ahí fue cuando me empecé a involucrar más de lleno con ellos. Literal era tipo lágrima cuando me mandaron, que me dijeron que sí, que vamos a aceptar el desarrollo del proyecto. Es como una especie de sueño, ¿no? Tener ese marco. Pero bueno, hay todo un proceso que está bueno contar, de cómo se pueden abrir esas puertas. Eh, Procesos que no siempre están a la orden del día, en las escuelas, qué sé yo, hay modalidades que si no hablas con un colega no te enterás. Obviamente siempre hablando de que en la fotografía no hay recetas perfectas, ¿no? De Son, acuerdo. son- son Y cosas con eso, personales. si te parece, Santiago, si con eso le damos puntapié Empezamos. a que largues, bueno, Santiago tiene un hilar ahí, un PDF re interesante ahí, ahí va, ahí tenés visual vos. Sí, Has tomado el control de la pantalla, Santiago. perfecto. Verá que quiero cerrar acá Dale para tranquilo. poder, La poder ver idea, alguna. Vero, ahí vi tu mensaje. Yo, Vero preguntaba si estaba cortando. Yo, por lo menos en casa, no tengo cortes. Si otro tiene algún tipo de corte, en la transmisión avisa. Capaz que es tu conexión, Vero. Igual les pedimos a todos, ahora estamos en esa cuestión de que estamos con diversos participantes. Yo, mira, antes de que arrasque Santi, voy a hacer una de radio. Hoy me escribió vi con una querida amiga que está en Camboya viendo esta versión grabada, está viendo grabadas las tertulias. Así que como es que le mandamos un abrazo grande a Vico Bueno, desde Camboya. Nadie me está mandando lo mismo. Díganme, por favor, porque yo por lo menos no tengo cortes, pero vamos siguiendo igual la versión grabada está fluyendo sin cortes. Dale Santi, y yo supongo que tendrá que ver que como es por ahora, por acá también está fluido, bastante. bien, bueno, le vamos dando, porque como bien, hay algunos que plantean que bien, dale. La versión grabada está quedando bien y supongo que tendrá que ver con las conectividades de cada uno de los que se está participando. También cada vez nos estamos acostumbrando a que esta es como la hora pico, ya no está la hora pico tanto en las avenidas, pero está la hora pico en el Wi-Fi, y que eso pasa en varias casas. Santi, todo Sería tuyo, ahora que vamos Sería arriba. ahora que Antel nos diera, que nos suba un poco las velocidades, ¿no? Sí, Pero es bueno, verdad. está para meter el palo político antes de empezar. Sí, bueno, hay condiciones que son, uno no se puede desprender, pero bueno. Nada, como le decía, eso es una presentación que armé también para un taller de un colega muy querido, y está basado en una experiencia. ¿Ustedes están viendo toda mi pantalla o solo el PDF? Estamos viendo ¿Eh? el PDF, no, estamos viendo el PDF y se está abriendo hacia el costado, no está en pantalla completa. Ah, ok. ¿Ahí? Ahí sí, ahí estamos viendo bien. La imagen está quedando un poco cortadita abajo, pero sí. Se Decime, está viendo todo el PDF, todavía no está visualizado, sí.
¿Ahí qué ves? ¿Ves la imagen entera? O una por lo menos, la primera foto. Si yo hago así, ¿ves esta foto? Y sí, te Ok, quiero contar algo, te quiero contar algo que me están avisando por acá, también que le a quiero ver. dar la bienvenida. Tenemos una participante en la ronda de lujo ahí, que me acaban de decir por interno, está Diana Mines participando Ay, de la bueno, tertulia. Así que, Diana, te mandamos un Diana. abrazo inmenso. Es un placer que estés por ahí. Diana hizo la primera crítica o revisión de mi primer trabajo, que allá por 2008, 2009, que fue una muestra en el CDF cuando estaba allá en el túnel de San José. Sí, Fue una muestra que fue un resultado de un taller de reportaje que hice con Pablo de la Rosa en el Fotoclub también. Y bueno, tuvo palabras súper lindas para con la muestra, que era una muestra de una persona que recién empezaba. Y algo que me acuerdo, y que siempre lo repito porque me marcó y aprovecho que está ella acá, eh, me dijo dijo en el aire en el programa de F22 que había logrado de un tema que no era muy potente, ibanar como una historia que realmente atrapaba o que dejaba un mensaje que servía, ¿verdad? Porque a veces hay historias y trabajos que un poco que llevan esa ventaja de que es importante, ¿no? De que es algo de fondo, de que está en boga, de que es una problemática que afecta a mucha gente, o que intenta visibilizar una minoría que está como que eso, el Amazonas, el plástico, podemos hablar de muchas cosas. Y ese trabajo no lo era, entonces me acuerdo clarito que ella dijo eso y estuvo re lindo. qué bueno. Bueno, no, quería confirmar que se vea bien, porque si no puedo probar Sí, con otro sí. programa. No, no, ahí vemos bien. ¿Ok? Sí. Está. Bueno, como le decía, es una presentación que no intenta, digamos, fomentar una estructura de desarrollo digamos, del lenguaje autoral de cada uno, sino que es básicamente mi experiencia. Como decíamos en un principio, no hay reglas básicas ni perfectas en la fotografía, más allá de la regla de tres técnica. Todo lo demás es un poco transitar y esa creación fotográfica y ir aprendiendo un poco de lo que se ve, ¿no? Y de lo que se va desarrollando. Es básicamente mi experiencia y cómo le fui encontrando la vuelta para generar una especie de identidad, que suena un poco, hablar de identidad de uno mismo es un poco como que hace ruido, porque en realidad eso se ve a la postre y lo tendría que decir alguien de afuera, pero sí cómo generar una línea de trabajo coherente y consecuente con la fotografía que uno quiere hacer, ¿no? Y básicamente eso es mi charla, es un poco el proceso que hice desde que empecé mi fotografía y cómo fui llegando a ciertos lugares y a ciertas decisiones y a ciertas formas de hacer la fotografía, ¿verdad? Pues es fotografía más allá de fotografía, identidad y compromiso, porque el compromiso es una palabra que siempre repito, si viste alguna entrevista es como la repito como loro, pero bueno, es mía, la tengo muy asimilada. Bueno, ahora ahondaremos un poco sobre eso, de qué sentís vos que es el Ujú. compromiso en la fotografía y en tu desarrollo. ¿Qué es estar A comprometido? mí, sí. Ustedes, quien quiera eh, poner el micrófono e interrumpir, no se sientan que me está molestando, sino todo lo contrario. Para mí es un gusto y está bueno intercambiar. Yo también estoy viendo el Bueno, chat si quieren hacer por está, ese lado también. O sea que elijan ustedes está, la vía. perfecto. Les cuento bueno, que sí, me vine de La Paloma a Montevideo con muchas ganas de hacer fotografía. Ya había empezado, había estudiado con un fotógrafo allá en Rocha, muy poquito solamente de las cosas técnicas bueno, estudié en invierno y en verano ya me había decidido por la fotografía y de hecho empecé a trabajar en temporada allá en La Paloma, como la parte comercial, ¿no? La parte autoral no la tenía explorada, pero sí tenía la decisión de que ese fuera mi camino, ¿verdad? De muy joven en mi fotografía tuve la posibilidad de estar en contacto con otros colegas que ya estaban bastante más avanzados, y colegas a nivel, digamos, del círculo de la fotografía de autor y colegas del círculo más profesional. Entonces, empecé a ver desde muy temprano que pasaba algo con esos dos mundos que si no se mantenía un equilibrio entre lo comercial y lo autoral, la fotografía los terminaba como hastiando, ¿verdad?
por ahí trabajaban tanto que no les quedaba tiempo para desarrollar un lenguaje propio y ni ganas a veces. Entonces dije, bueno, voy a intentar ir por un camino que equilibre esos dos mundos, porque por supuesto que tengo que trabajar, pero no quería que me pase eso, ¿verdad? Entonces, esto lo digo, ¿por qué? Porque desde que empecé soy trabajo independiente, o sea, nunca trabajé en plantilla en un diario, nunca trabajé, siempre fui independiente, y eso también te da unas herramientas de alguna manera es como que sos un emprendedor, que está bastante de moda, te tenés que buscar otros recursos para salir adelante y mantener y resguardar esos tiempos que te permiten crear y madurar tu fotografía, ¿verdad? Es Pero así que nada, al mismo tiempo, sí, Santiago, por lo que decís ya, de pique ya tenías, como estabas en el convencimiento de que había algo que tenía que trascender a lo estético, y que tenías que buscar una línea, sí, sí, que no es tan común eso. es que soy muy ansioso, Fede. Realmente soy muy ansioso no, no, sí, de verdad. Y muy así como neurótico con las cosas, entonces como que, en el buen sentido de la palabra, sí, sí hay Sí. buen sentido para ser neurótico, pero como, sí, adelantándome a lo que quiero hacer y, viste, cuando la persona quiere llegar a lugares para poder transitar otros caminos, y que siempre me planteé muchos objetivos, y, y ese fue el más importante, porque no quería que solo fuera un medio de vida, sino que es una forma de vivir. Entonces encontré en el freelance, o en el trabajo independiente, la manera. Me vine a Fotoclub, ya te digo, ahí aterricé en el curso básico, después en reportajes, qué sé yo, todos esos talleres que Ahí uno hace, estuviste con Álvaro, con Pablo y con Álvaro Perkovich, con Jorge, Con Jorge Meal. sí, con Jorge, Bien, y después Pablo La Rosa. Pablo Larrosa. Ya en el básico, empecé a fotografiar un poco lo que hacen todos, lo que hacemos todos al principio, que es esa búsqueda como... eh, como que salís a buscar de todo, ¿verdad? Explorás un montón de lenguajes, salís del fotoclub, te vas a la calle, caes a veces en el cliché de la fotografía callejera, que en realidad eh, precisa un estudio más a fondo que solo ir a la calle. Entonces, empecé a probar cosas, pero claro, nunca, voy a pasar fotos, Vale. empecé a buscar siempre una línea y estaba como muy, ¿cómo decirlo? Como preocupado por la composición. Uno está con los conocimientos como muy frescos, ¿verdad? De lo que es la técnica, y salís en busca de un poco de eso. Componer. Y la verdad que fueron tiempos súper lindos, pero siempre me quedaba en el fondo la sensación de que de que de alguna manera no trascendía más allá de lo meramente compositivo o estético, ¿verdad? Puntualmente, alguna toma en especial podría generar una cosa en mí e intentar transmitirla, pero sentía que no había una línea ni una identidad marcada, y la verdad es que con los años me empecé a preocupar un poco con eso. Ya te digo, más allá de que disfrutaba muchísimo de esa fotografía así como más volátil, eh, me empezó a preocupar. Esa es la realidad. Y empecé como a buscar formas, y me pasaba mucho esa pregunta que estoy seguro que a muchos colegas les pasó, decir, bueno, ¿por dónde voy? ¿Voy para el documental? ¿Voy para el fotoperiodismo? Que no son lo mismo, ojo. ¿Voy para algo más pictórico, un desarrollo más de concepto? Por un lado iba para un lado, por otro iba para otro. Tenía miedo tenía miedo. Y en realidad entrar a la fotografía para tener miedo de decir, bueno, hago una cosa a la otra, no estaba bueno. Eh, Creo que en ese sentido un consejo, no me gusta, no está bueno dar consejos, pero hay que como que salir del closet del encasillamiento de De la los forma de la géneros decís. fotografía, ¿no? De los géneros, claro. Me parece que eso, a mí siempre, al principio me generó como un poquito de angustia tener que decidirme por algo, ¿verdad? Es Bastante que te así, había decidido por la fotografía. ya bastante vértigo tenía con eso, como para tener que preocuparme por otra cosa, pero la verdad es que la tenía. Eh, y hoy en día lo miro así como en retrospectiva, y nada, no es necesario. No es necesario. Ya, creo que ya pasó el tiempo de Cartier-Bresson, ídolo máximo, todo lo que quieras, pero hay otras formas de hacer la fotografía hoy en día. Y ahí es cuando entra el tema del compromiso.
¿Por qué? Porque me encontré con un tema en su momento, ya un poquito más avanzado, que han pasado unos años, en 2011, me encontré con un tema que me apasionó tanto como la fotografía en sí misma. Y bueno, ahí empecé a desarrollar que ese tema de la danza, voy a empezar a mostrar unas cosas de danza. Que llegaste medio azaroso a la danza. Llegué a Zaroso porque también fue por las ramas, siempre como que divido los sectores, el comercial y el autoral. Llegué por el comercial. Sí, nada, capaz que ya me conoce, ha escuchado repetir hasta el cansancio esto, pero es la verdad. Estaba haciendo una cobertura para el Ministerio de Cultura del Bicentenario. Bueno, se presentó el Ballet Nacional del Sobre, que también estaba como que resurgiendo, ¿verdad? Muchos recordarán que el auditorio estuvo Sí, estuvo prendido cerrado fuego, o sea, años. cerrado, se prendió fuego y quedó Sí. 30 años cerrado. Después hubo una inyección de capitales y qué sé yo, y como que resurgió como un nuevo auge. Y ahí fue cuando me encontré, yo no, obviamente nunca había visto, obviamente no, nunca había visto una actuación así, y me quedé súper feliz de ver esa sinergia que pasaba en el escenario, que tenía mucho que ver con el lenguaje y con la estructura que un fotógrafo puede tener, ¿verdad? Empezando por la boludez de decir que el escenario tiene 35 milímetros, hasta esa sinergia que tiene varias personas para transmitir una idea dramática o contar una historia. En definitiva, es básicamente lo mismo. Y bueno, dije, no, me encanta esto, tengo que ya había hecho algunos trabajos documentales, como más de reportaje, había ahondado en otras cosas, pero no, ya te digo, no me hallaba, eh, porque no tenía, faltaba ese amor. Eh, y con la danza lo encontré. Con la danza lo encontré, y después lo que hizo este amor es enseñarme una manera de ver las cosas, una manera de estructurar mis narrativas, que después puede ser aplicada a otras temáticas, como hoy en día trabajo otras temáticas. O sea Pero que eso fue te un inundó punto, y te lleva para otros lados. fue un punto de inflexión súper importante. Y que te pusiste a estudiar. Cuando decís el compromiso, empezaste a meter más allá de lo estético a estudiar danza, ¿no? Y a estudiar un poco, sí, eso es no sé, lo decía Salgado, de estudiar un poco más allá de la fotografía. Eh, Me parece que es muy necesario, Fede, eso, porque nosotros de alguna manera estamos hablando de cosas, podemos estar hablando de uno mismo, de tu familia, como haces tú en tu trabajo, o puedes estar hablando de un tema que en su momento no te tiene por qué competir. Entonces, yo soy de la teoría que si voy a intentar hablar de algo, me tengo que formar un poquito para hablar con propiedad. Entonces, eso me pasó con la danza, me encantó, y dije, no, voy a estudiar, qué sé yo. La verdad que me puse muy como baletómano, y buscando libros, qué sé yo, haciendo contactos, y, y bueno, ese trabajo de alguna manera llegó al director del ballet en su momento, y también ahí como que me empecé a trabajar con ellos. ¿Ya era Y Julio empecé Boca a, ahí? sí, Pues tu exacto. trabajo Ya, coincide con el comienzo de Julio Boca también, ¿no? y O más o más o menos, menos. Ahí. sí, sí, ya estaba él, pero bueno, estaba empezando toda esta nueva era, ¿no? Y bueno, ahí sí empecé en esa línea de que yo venía al documental. Entonces empecé a hacer como registros documentales, pero ya muy motivado por el hecho de estar encauzado en un tema del que estaba súper empapado y sentía que podía hablar con propiedad, podía hablar desde una intimidad que no invadía digamos, los espacios de otra persona. A mí me encanta la foto de calle, pero me pasa a veces que me siento que estoy invadiendo demasiado, entonces acá ya estaba como más metido. Y bueno, empecé a generar fotos que, te repito, tienen mucho que ver con ese lenguaje nativo que tenía yo, ¿no? El documental, qué sé yo, situaciones, bla, bla, bla. Pero, la ansiedad, ahí ya me ganó un poquito más, y sentí que tenía que explorar otras cosas. Sentí que tenía que generar una obra que tuviera un poco más de contenido, un poco más de carga personal, más que la del registro. El registro con el compromiso estaba bueno, pero faltaba algo. Es así que esto pasó todo muy como en un mismo momento, ¿no? Simultáneamente. Todas esas decisiones.
voy avanzando rápido porque quiero Dale. entrar en Pueblo Ballet. Nada, son fotografías Sí, estas que estás pasando no son tan conocidas y está bueno hacer una pasadita. porque Pero hay todo un trabajo de base que tengo, por ejemplo, en la web hay muchísimas fotos. pero también demuestra un poco que después Pueblo Ballet, que, ¿no? Que es una obra bueno, que hemos compartido, que se conoce, también tiene que Ahí ver con está. un vínculo que ya tenías construido con varios de los bailarines, Claro. ¿no? O sea, no es que también que ahí tiene una cuestión del compromiso de que ya venías de antes laborando con ellos. Pueblo Ballet duró unos años y en realidad empezó casi de cero. Este, había un poquito de vínculo, pero la verdad que muy poco, y después, claro, se fue afianzando hasta la última foto éramos íntimos amigos, y ya estaba muy metido en el mundo de la danza a nivel profesional y a nivel, digamos, de sentirlo personal. Eh, la realidad es que de ese anhelo de generar una obra más personal, surgió Pueblo Ballet un poco simultáneamente con lo otro. Es un trabajo que busca un poco, que va por la línea de democratizar la cultura y, digamos, popularizar el acceso de ella a todo el mundo, digamos, a todas las esferas sociales. Es una filosofía que estaba muy alineada que está alineada con las políticas del SODRE, y que me pareció que estaba bueno, como que generar esa sinergia con ellos, porque mi trabajo venía del documental y venía digamos, de los compromisos un poco más sociales. Entonces, mezclar esos dos mundos me pareció muy interesante. Y hablando justamente de mezclar mundos, lo que hice con Pueblo Ballet fue permitirme salir de ese closet, como les decía hoy, de tener que ser solo documentalista, y ya entrar como en un lenguaje un poco más como binario, porque Pueblo Ballet lo que tiene es que es una división entre lo que está preparado y armado, que puede tener una cara conceptual importante, y digamos lo cotidiano y lo sin preparar, ¿no? Esta cuestión de que llevamos a un artista a la calle, proponemos una figura, cierta, digamos, qué sé yo, estructura artística, y se la proponemos, perdón, para la redundancia, a una persona en su devenir cotidiano. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, Empecé a coquetear con las fotos un poco más preparadas. Preparadas porque el bailarín ya está, la figura ya estaba conversada, y era una cosa que ya venía en la cabeza, pero a su vez jugaba y dialogaba con algo que es totalmente fortuito, como es las personas que estaban en la calle. La idea de este trabajo es que todas las fotos son hechas así, no Hay es que una están todos mixtura, montados. una Sí, mixtura entre lo escenificado y lo encontrado, ¿no? exacto. Sí, y la verdad en ese momento me pareció genial. Perdón, después me encontré con el tiempo cuando ya se me empezó a asociar un poco más a lo que es la fotografía de danza, un rótulo que se dio naturalmente. Me encontré con que mucha gente hace eso, sacar los bailarines a la calle. De hecho, mi primera idea había sido fotografiarlos fuera de su ámbito natural para generar otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque ya había visto trabajos por ejemplo, de un fotógrafo local que es Cristian Rodríguez, que hizo un trabajo también sobre la Vela del Sodre cuando estaban en el Solís y en el Salgo ensayando, pero en un trabajo meramente documental. Entonces, en el momento que yo me perseguía con lo que estaba hecho, con lo que no estaba hecho, con, qué sé yo, por no chocar con otros colegas, dije, bueno, no voy a ir por ese lado, tengo que inventar otra cosa, tengo que contar esto desde otro lado, y ahí fue cuando consideré sacarlos a la calle. Enseguida me encontré con que ya estaba hecho, perdón, dale. No, que está interesante lo que estás planteando en realidad, porque a veces se hace esa falsa censura, ¿no? No, De un minuto. que en este caso vos te metiste en la danza cuando ya estaba, ¿no? Ya había salido el libro, venía Cristian Rodríguez con GT y había sido publicado por el Sí, CDF, o sea, y tenemos a ahí veces va. esa falsa censura y sobre todo en un lugar a veces, este camino ya caminó alguien antes, entonces yo no puedo caminar, ¿no? No caigan en esa, por favor. Y me alegro que no hayas, No. me quería detener en eso porque me parece importantísimo, ¿no? Yo caí en eso en un momento, pero la verdad que hoy en día, mirando para atrás, no está bueno, y ni siquiera lo respeto, y lo respeto para mis trabajos. En realidad, ¿qué está hecho? Está todo hecho, casi todo hecho. Está bueno plantearte un proyecto, está bueno ponderar la opción de que ya esté desde alguna perspectiva narrado, pero dejar de hacerlo por eso,
es como cortar libertades de la fotografía, siempre, y ahí podemos entrar en la subjetividad y la objetividad, y hablar horas, pero la verdad es que siempre va a tener esa carga personal que va a ser diferente, y simplemente buscarle un poco la vuelta para hacerlo diferente. En este caso, la vuelta mía fue vincular ese retrato armado con mi esencia documental, que era una cuestión más social y de la foto, digamos, como más directa, ¿verdad? Ahí Buenísimo. empecé a desarrollar, nada, empecé a pedir permisos, empecé a conocer los bailarines y empecé a trabajar ese vínculo, ese diálogo, que a mí me divierte mucho porque realmente las fotos a veces pueden como funcionar hasta como dípticos, porque esos dos mundos del que les hablaba recién están como muy directamente grabados en las fotografías. O sea, siempre está el sujeto que interviene y el sujeto que se deja intervenir de alguna manera, ¿no? Y la idea era estudiar ese vínculo. Siempre, todas las fotos están los dos mundos como separados, a veces hasta, digamos, en la mitad de la foto, o generando unos vértices. Santiago, una consulta que se me ocurre hacerte cuando trabajas así en danza. Además de tu estudio y todo, en la edición participan a la hora de la selección de las imágenes, participan los bailarines, por ejemplo, porque a veces yo supongo también que la postura del pie, cómo está colocado, que la foto sientan que represente su obra, ¿no? Es como una... Recuerda a Manuel Bazón, al fotógrafo italo-inglés que plantea esta dicotomía a veces de decir que qué paradoja a veces intentar congelar una disciplina artística de otro y que es dinámica al mismo tiempo. Y bueno, uno tiene que pensar que la fotografía y después lo que fue el audiovisual, el cine, son las únicas herramientas que tuvo la danza en la historia para perpetuar su obra artística, porque las obras son de coreógrafos, son interpretadas por bailarines. Pero si no hay un registro, eso no queda. O sea, lo único que queda lo que queda es coreográfico y lo van a poder leer solo bailarines. Es una cuestión de diagonales y de tiempos, que son cuestiones de danza. No queda un archivo de esa obra reproducida. Entonces, dependen 100% de la fotografía. Y sí, es súper importante conocer, para eso también el estudio que hablaba al principio. Hay que respetar las formas, las estructuras, sobre todo la danza clásica, ¿verdad? Porque es la que viene más como de antaño funcionando de la misma manera, y de hecho es muy importante para los intérpretes que las cosas estén donde tienen que estar y no en otra. En un principio, a la pregunta que me hacía, sí, en un principio sí, había yo me estaba formando, por supuesto, y había como una colaboración, o sea, que de alguna manera necesitaba que ellos también me aprueben las cuestiones para aprender, ni que hablar después para trabajar a nivel comercial en compañías de ballet, ¿no? Eso ya es más técnico. Pero precisaba eso. A medida que fui avanzando, ya la confianza era otra, me planteé aprender bastante rápido, que tiene que ver con que te guste también, ¿no? Volviendo al punto. Y ya hoy en día las puedo discutir, pero si la foto está dentro de un contexto de obra narrativa, la verdad es que la última palabra ahí la voy a tener yo. Jamás vas a ver un artista, una bailarina, un bailarín, que esté en una situación que lo desfavorezca o que le ponga en peligro su trabajo y su arte. No, eso está siempre... Por ahí le puede gustar otra foto más que la que yo elijo, pero las dos van a estar correctas. Acá te me he hecho una pregunta de Tatiana. Abrazo, Tatiana, que preguntan cómo era la interacción con las personas del público, si les planteaban algún tipo de cómo colocarse o no. Creo que no, ¿no? La, No, reac- no, la no, reacción no. de la gente es espontánea. Es espontánea. Hubo una foto que empecé que no sabía cómo estructurarlo y había un pescador, que de hecho terminó estando en el libro porque no afecta a la obra en total, pero fui y le dije, hola, no sé qué, voy a hacer una foto acá con una bailarina, medio así como rapidito. Me miró, me dijo, haz lo que quieras, me dijo. Y el hombre se quedó pescando, hice la foto. Pero después me di cuenta que era mucho más rico nada, no tener ningún tipo de intercambio con la persona que estaba ahí, al aire libre. Porque se generaban cosas como, por ejemplo, esta foto de un niño de 2, 3 años,
en un momento donde la madre iban a volver al auto, se dé vuelta para mirar Maravilloso. lo que estaban haciendo los chicos. Entonces, eso es súper espontáneo. Y ahí está ese vínculo, y ahí está la cuestión política y social de llevar una propuesta artística que siempre estuvo, digamos, en las esferas altas de la sociedad, ¿verdad? El ballet es una cosa que siempre fue para pocos. Entonces, toda esta nueva cultura y estas nuevas propuestas que se vean en esas reacciones es re importante. Y entendí que no hablar con las personas era genial. Obviamente, después pasaba que las fotos no servían, o que la gente se iba porque entendían que no deberían estar en el marco de la foto, ¿no? Eso pasaba mucho, se retiraban y bueno, ahí yo no le iba a pedir que volviese, simplemente íbamos para otro entorno y probábamos de nuevo. Esta foto, por ejemplo, estuvimos ahí, hablamos, probamos la figura, y esperamos a que la señora se vaya. Y esperamos bastante realmente. Y es súper lindo ese ejercicio también, porque esta cuestión que yo puse como otra forma de animarse a mezclar los dos mundos, el documental y de la cosa más armada, te propone eso, ¿verdad? De estar ahí sabiendo lo que ya querés que pase, pero sin forzarlo. Empezás como a anticiparte a las cosas. Yo sabía que en algún momento de la tarde esa señora se iba a levantar desde el murito que estaba tomando mate con el nene y se iba a ir. Y hasta que no pasó, no me fui. Obviamente, por ahí capaz que uno la intimidó y la presencia como que, bueno, me voy a ir porque este flaco la está pudriendo, pero se esperó. Y eso es súper lindo, súper rico. Te enseña mucho de fotografía. Es mezclar estos dos mundos. Por eso decía, qué infame cuando uno no se anima a salir de esa casilla, ¿no? A faltarle un poco el respeto en el buen sentido a los bordes, esos a veces que se marcan. Escúchame, Pero tiraste una, las tiraste estructuras una están para que, romperlo. claro, exactamente. Tiraste una hace un rato que yo me la quedé dando vueltas, no me quiero olvidar, pero quiero volver en algún momento, vos elegís cuando hiciste esa diferenciación interesante entre el documentalismo y el fotoperiodismo. Vos elegís cuándo, pero me interesa que volvamos a eso. Lo voy lo voy a retomar cuando llegue un poco a cómo todas estas nuevas formas me enseñó a trabajar el documentalismo desde otra perspectiva. Dale, Ahí, si te animás, Fede, recuérdamelo, lo tomamos dale, porque dale, buenas. es bastante interesante e importante marcar esas diferencias. Nada, básicamente este trabajo fue un placer hacerlo, fui muy, muy feliz. Eh, Parece una cosa media romántica y media tarada, pero soy muy feliz haciendo estas cosas. Me sacan una sonrisa cada vez que salgo a hacer fotos. Y este trabajo salió muy bien, o sea, se fue muy bien recibido. No está todo el trabajo acá, por supuesto. Después se hizo un libro. eh, Conté con la curaduría de Roberto Schettini, que es una persona que quiero mucho. Y me abrió unas puertas y me puso en un lugar como que, no sé, me sentí como muy confiado para poder seguir trabajando y probando otras cosas, ¿no? Con esto de estar con un tema de que te apasiona, ¿verdad? Era como un nicho que para mí estaba inexplorado, más allá de que Cristian hizo YT, pero no ahondó en el tema. Y nada, venir de esa ansiedad de no saber en dónde estás parado y llegar a un lugar donde te sentís cómodo, creo que no hay nada como sentirse cómodo para poder crear libremente, ¿no? Creo que lejos de ser algo chiquito, es algo repotente lo que acabas de decir sobre lo que lo que sentías o lo que sentís cuando haces este tipo de proyectos. Aprovecho, me he hecho una pregunta de Jeff que decía que si la decisión de la escala de grises de blanco y negro refería a algo en particular. Es tu único, por lo menos de los Sí. que conozco, es el único proyecto en escala de grises, ¿no? Después, como siempre, tenés una impronta color. Tengo algunos reportajes que no, algunos están en la web, y otros no vieron la luz así, porque uno los mira y va cambiando la manera en que tenía de ver las cosas y no. Pero sí, usaba mucho. De hecho, mi primer muestra, la que hablaba que Diana hizo la revisión, era blanco y negro. Pero creo que por un tema, en ese entonces, por un tema de también romanticismo de las bases y de las raíces de la fotografía. En este caso no fue por eso, fue por un tema de que por los horarios, y volviendo a lo neurótico, yo quería hacer las fotos a cierto momento, ¿verdad? Para controlar el color.
Pero los bailarines son personas también bastante neuróticas y complicadas y muy ocupadas realmente, trabajan mucho. Entonces no tenían el tiempo que yo quería, a la hora que yo quería no podía, entonces me tuve que adaptar mucho a sus horarios y también fue la razón principal por la que se demoró bastante este proyecto. Eh, entonces, ¿qué pasa? El blanco y negro me generaba una unidad que al no poder controlar el tema de la temperatura y del color, no, nada, se hacía más fácil. Se podría decir Homogeneizaste el bloque que se de la tardaba, escala de grises. pero me parece que le da como eso, unidad, homogeneidad. Sí. Me pareció que ese lenguaje entre los dos mundos era muy potente como para que luces más resueltas y temperaturas más resueltas me distrajeran la atención. Porque son fotos que tienen muchos componentes. Y realmente el color para mí es muy complejo, me encanta, pero tampoco me sentía muy confiado para resolverlo en ese momento. Con las fotografías, cuando tienen muchos planos, es muy complejo. Acá sí pasa el color, ¿eh? Bueno. Una vez más, y ya como mucho más confiado, ya estaba muy empapado en el tema, me animé a alejarme más todavía de lo que era mi esencia documental y zambullirme a esa piscina del concepto. En este caso es un trabajo, algunos pueden decir que son retratos, otros pueden decir que son, no sé, pero es un retrato más conceptual. Había estado, después de Pueblo Ballet, después que salió el libro, enseguida me puse a escribir otro proyecto, porque la realidad es que no puedo estar sin otro proyecto. Mi pareja se ríe mucho, pero es así, no puedo estar sin un proyecto. Y me puse a escribir un poco sobre las libertades en la danza clásica. Hoy más temprano hablaba sobre la estructura, que es como muy rígida en comparación por ahí con la danza contemporánea. Entonces se me generó ese cuestionamiento que ya era más personal, de ver un poco cómo funcionaban, y me di cuenta que bailarines ya entrados en años, cuando se iban de su creación clásica, se inclinaban más al contemporáneo para crear desde ellos mismos, y no estar a la orden, como estuvieron siempre, de una creación de antaño, que cuenta problemas de antaño, que tienen que representar personajes como un cisne, por decir algo, ¿no? Todo el mundo puede recordar la película de Cisne Negro, que no le significa nada, y si tiene algún tipo de, qué sé yo, si se sienten identificados con ese cisne, es una identificación muy de manual, con todo respeto y el cariño que tengo a los bailarines, se repite mucho, no es algo propio. Y me pareció que era interesante ver a sus cuerpos como una herramienta a la orden de esas historias antiguas, ¿verdad? Y empecé a ver que había un poquito de como recelo en ese sentido, y dije, bueno, es un trabajo que esté locacionado en lugares como que tiren un poco para atrás, ¿no? Más antiguos, un trabajo que sea meramente conceptual, que no deje nada al azar, y que muestre un poco ese descontento de los cuerpos, en este caso, con la figura femenina, porque es la que sufre más en eso, en ese sentido. Podemos hacer un paréntesis y hablar de lo que es el patriarcado y el machismo dentro de esos cuentos viejos de reyes y de reinas que la mata. Entonces, me pareció que la mujer en este trabajo aportaba, a su vez tiene una carga estética muy fuerte, y después quiero hablar de la estética como herramienta. Nada, empecé a ir a locaciones, empezar a buscar locaciones. Algo muy divertido para comentar y nuevo para mí en su momento, es que yo iba a esas locaciones, me imaginaba la foto, fotografiaba el lugar solo, sin el artista, y después volvía con la bailarina, en este caso. O sea que básicamente todas estas fotos las tengo sin el sujeto, sin el protagonista, la protagonista. Ahí hibridabas otra vez tus mundos, es como, ¿no? Parece un mundo storyboard, así que de construía Sí. fotográfico de Bueno, locaciones. es realmente un coqueteo con el audiovisual y con el cine, Claro. ¿no? Que es un mundo donde se prepara todo más.
sin la cuestión aquella de que el cine es un trabajo de equipo y la fotografía es una cuestión mucho más solitaria. Pero, pero me parecía interesante, al querer controlar todo lo que es lo estético de la composición y el mensaje, estaba bueno ir a probarlo, y después sí que Tiago, una persona... perdón, y las acciones performáticas de las bailarinas, en este caso de venían performers, ¿no? O sea, Sí, sí. eran también, formaban parte de tu guión o también era una construcción con ellas. Todo era en base el concepto que armé de esa alienación, o sea, una enajenación de los cuerpos, que quedaron a la orden de una historia que no es propia, entonces están como enajenados, por eso tampoco hay rostros, porque no hay identidad en ellos. Todo ese planteo, obviamente tenía que elegir a compañeras que estuvieran un poquito de acuerdo con esa teoría, que no deja de ser una opinión, o sea, perdón, teoría no, está, hay que ver cómo se puede escribir, pero sí, hablaba con ellas, y te comentaba, tenía que ser personas especiales, artistas especiales, eh, y ahora sí con bastante más confianza que con Pueblo Ballet, los planteos, digamos, de la estructura de su cuerpo y las formas, eran casi siempre mías. Bien, Conociendo también a cada persona, ¿no? Porque son personas que conozco, entonces, que tengo un vínculo, entonces sabía cuáles podrían ir para qué cosa, o qué tipo de movimientos corporales se le daba más a cada una, siempre siguiendo esa línea, ¿verdad? Respetando la idea que tenía en la cabeza y usando la belleza como herramienta, como pequeña gotita de veneno que se mete en la obra para transmitir un mensaje que por ahí si la ves enseguida las fotos, solo te parece una cosa que está linda y tiene un, un nivel de neurotismo compositivo exacerbado, pero en realidad es mucho más allá. Si te adentras en el tema, si lees un poco de qué se trata, habla de algo profundo, ¿verdad? La belleza es básicamente una herramienta que nos permite llegar al mensaje sin eso es increíble. distraernos. Hace un rato cuando arrancaste a hablar de los proyectos dijiste algo interesante, dijiste cuando escribo proyectos, ¿no? Es que Y en tu obra siempre está muy presente de expresar, tu necesidad de expresarte de manera escrita también para poder enmarcar conceptualmente los trabajos, ¿no? Eh, Es que sí, mirá, te hago una anécdota. Hace poco hice una charla con Armando Sartorotti y hablando un poco de esto, él me decía, pero al final, ¿qué sos? O sea, ¿sos fotógrafo o sos narrador o sos escritor? Y en ese momento le dije, adelante de gente, dije, bueno, soy fotógrafo. Y cuando nos íbamos me quedé pensando, otra vez volví a encasillarme. O sea, no soy solo fotógrafo. Creo que si habría que definirse es más narrador, porque para mí esa fusión de mundos entre lo literario, entre las diferentes herramientas para contar cosas, como puede ser el video, otro de los mundos que exploré, qué sé yo, hoy en día los drones, por decir algo, para mí son todos bienvenidos. Si me ayudan a transmitir la historia o llevar adelante un concepto que tengo adentro, bienvenido sea. Por supuesto que tengo más facilidades fotográficas, es lo que estudié, es lo que más me gusta, pero me parece súper importante para quien quiera experimentar con el texto, con otras formas, ¿verdad? Y ni que hablar si vas por el camino documental, porque es súper necesario saber escribir, tiene como un vínculo muy fuerte con el periodismo, obviamente, entonces para presentar a medios, saber pitchear es armar una presentación y venderle la historia que estás queriendo vender, y si no sabes, es complejo. Y creo que eso está bueno tomarlo, ya que vos estás en el tema de la cátedra, es algo que no se enseña mucho en Uruguay, lamentablemente, y lo hablaba con un colega. Falta un poco esa parte de enseñar a escribir y presentar los trabajos. Capaz que nos quedamos con la idea de que la fotografía es el salto de la persona por el reflejo del agua de Cartier-Bresson. Hoy en día te exige más el mundo y creo que la palabra y el texto y es bueno, necesario. los fotógrafos, los fotoperiodistas uruguayos, por ejemplo, lucharon muchísimo por reivindicar el pie de foto, la posibilidad que el fotógrafo pueda hacer el epígrafe en la prensa, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro.
y justamente que en el documentalismo en general es una pieza tan necesaria, ¿no? Pero a su vez también me imagino Sí. ese lugar en el que presentar y decir, bueno, pero no es, no es la disciplina que estudié, es como me imagino que hacer todo un salto al vacío también, el meterse también en buscar esas otras alternativas de expresión. Y lo que pasa es que o te renovás o te pasa el mundo la vida por encima, el mundo por encima. Por ahí hay personas un poco más puristas que dicen, no, bueno, la fotografía es fotografía y la literatura es literatura, o el texto o el epígrafe es otra cosa. Para mí, hoy en día es necesario y creo que hay un espacio ahí para trabajar acá en Uruguay que estaría bueno que se empiece a hacer. No es una crítica ni mucho menos, es un poco basado en lo que Sí, uno sí, sí. sentí que me faltaba cuando me presenté a yo no soy ni periodista ni escritor, o sea, me tuve que rebuscar cuando me dijeron, vos, pero esto me lo tenés que... No, con las fotos solas no... Primero no me interesa, a nivel de medios internacionales, no me interesa ver 40 fotos. Mostrarme 2 fotos o 3 y hacerme un pitch. Si en eso no me lo vendés, o sea, no me interesa. El tiempo, el mundo está tan rápido, tan acelerado que si no los agarras por ahí. Entonces yo me sentí como que me faltaba y lo tuve que aprender solo. Por eso te digo que me parece que falta eso acá, en nuestro Y país. eso que denominás como pitch, o que se denomina como pitch, también hay una síntesis importante también ahí, ¿no? Claro. Aterrizar y no ser Sí, redundante también, porque ahí hay, capaz que el peor conflicto ahí es el ser redundante con lo que estás expresando en las imágenes. también. Bueno, es un balance, ¿verdad? También depende de qué estés pichando, si es una obra más conceptual, que hay lugares para pichar cosas conceptuales, o si es una mera historia documental. Pero eso por decir un ejemplo, pero qué sé yo, para presentarse a becas, que las hay muchas, tenés que aprender. Por ejemplo, a mí me pasó que yo no hice facultad ni nada, salí del liceo y me puse a hacer esto. Y me vi ante la necesidad tratando de darle continuidad a mi trabajo autoral y documental, de presentar un proyecto para pedir fondos y de no saber cómo armarlo, o sea, no saber la estructura básica de una tesis, digamos, académica. Y bueno, tuve ayudas y lo pude aprender y hoy en día esa estructura te abre muchas puertas de verdad. O sea, armar un proyecto como si fuera una tesis y presentarlo para algo bien armado es fantástico. Me acuerdo cuando fui jurado en 2 ocasiones en los fondos concursables del MEC, que leía los proyectos que salieron del taller de lugar que hizo Pablo Vidal y Diego Vidal, Sí, que creo que Débora Lenter, que estuvo contigo todavía, lo sí. hizo. De hecho, el proyecto de Débora lo leí. Todos los que hicieron ese taller presentaron un proyecto, una tesis impresionante, muy bien armada. Más allá de que la calidad fotográfica era buena, podía no ser buena, pero lo que te estaban vendiendo era realmente fantástico. Y es importante eso, porque de alguna manera estás pidiendo un presupuesto, estás intentando vivir de tu autoría, y si te quedas solo con lo fotográfico, vas a Como precisar de otra. ejercicio yo acotaría además también a lo que está planteando Santi, que creo que está presente, que a veces ese ejercicio de síntesis que puede ser la presentación más pragmática, un llamado o un concurso, o simplemente hacerlo como ejercicio creativo propio, llevar una Claro. síntesis, aterrizar la idea en una cantidad de caracteres determinados en un párrafo, te ayuda a mirarte nuevamente y cuáles son los ejes de lo que estás queriendo contar y hacer, y cuando ves que se te van acabando los caracteres y no terminas Mm, de poder expresar, sí, porque si no el MEC no te recibe el llamado, por decir la cosa más mundana. sí. Creo que más allá de estas experiencias capaz que sí que tienen que ver con llamados, con fondos, no sé qué, es un ejercicio maravilloso para hacerse uno. Proponerse aterrizar la idea en pocas líneas. Y sí, porque además te replanteás. Una cosa que me Ah, ha pasado es escribir. Primero también tiene que ver con el compromiso de sentarte a escribir, eh, sea de lo que sea que vayas a hablar, de danza, de lo que quieras. Venir con una especie de trasfondo, con un acervo cultural de lo que quieras hablar, bajarlo a tierra en texto, y además después, decía que me ha pasado, que terminás cambiando un poco la línea del proyecto o de la historia que te estás planteando en el texto.
La verdad, hablo a veces con colegas y digo, "Oh, estamos mucho tiempo escribiendo, más de que estamos fotografiando", y bueno, es como esa nueva normalidad de la fotografía La nueva normalidad de la mundial. fotografía. Es que realmente hay mucho tiempo que estás bajando cosas a tierra. Bueno, eso sí, lo que O sea decís no, que no está. es la primera vez que lo escucho, ¿no? Hay más tiempo que el que se está escribiendo o haciendo, ¿no? en el computador que el que se está sacando. Claro, pero eso también es parte de contar las cosas de otro lugar. Es una carga que uno le tiene que agregar por aquello de, "Oh, todo está hecho", ¿verdad? Bueno, hoy en día precisamos empaparnos de lo que queremos hacer, y para eso, y para hacer algo diferente, el camino es ese, ¿verdad? Para mí, a mí me funcionó ese. Y tal, después puede mutar. Hay cosas que uno escribe, qué sé yo, haces un proyecto, me pasó, por ejemplo, el año pasado, que había escrito una cosa enorme sobre cómo iba a ser un desarrollo de una narrativa en un pueblito de Colombia, en el medio de la selva, cuando conociese a la persona que iba a fotografiar. Entonces empecé a armar todo en base a algo que no sabía, y claro, vas allá y te encontrás con otra realidad. Eh, pero igual sirve. Santiago, Sí. Santiago, Diana, ¿cómo Tenemos ahí. estás? Diana, bien. bienvenida. Y primero me acuerdo muy bien de tus fotos de aquella exposición que me encantaron, en los niños de la arena, ¿no? De la Laguna de Rocha, sí. Este, sí. Este, no, te quería preguntar en base a qué pasás, ya sea en la toma o después en postproducción, del blanco y negro al color. ¿Qué te define que una foto terminada esté expresada en una gama tonal que es casi monocroma, pero hay Sí, color, sí. a la otra que es totalmente neutra, ¿no? Está bien. Como dije hoy, en principio, los primeros acercamientos al blanco y negro fueron un poquito por romanticismo y por un poco por vago, ¿verdad? Por simplificar de alguna manera las cosas y el mensaje. Eh, el color siempre fue un desafío, entonces simplemente, así como me animé a trabajar una cosa menos documental, también me permití empezar a explorar el color. eh, pero es básicamente eso, en realidad creo que tiene una conexión lineal con la realidad, y te permite jugar otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que plantea una teoría, un concepto, contado en blanco y negro, para mí sería demasiado onírico, este, por decirlo de una manera. Entonces, y a su vez, también creo que tiene que ver con una corriente, digamos, contemporánea, sobre todo mucha fotografía documental latinoamericana, están yendo por el color. Es verdad que también los medios no aceptan tanto blanco y negro. Y hay, no sé vos qué pensás, Diana, pero hay una idea de que como que el blanco y negro, que es una idea para mí muy infantil, como que te lleva a algo más profundo, más personal, más de reflexión. Y me parece que no es tan así. Creo que lo deberíamos de poder lograr con el color también. Eh, No sé yo si creo lo que tengo muy claro. tiene significados muy personales, ¿no? El blanco y negro y el color. Para algunos Ujú, más conceptual, es más abstracto. ujú. Eh, a mí en lo personal mis periodos de blanco y negro coincidieron mucho más con momentos dramáticos, de bajón, digamos, Mm, y el color representó como un despertar a los componentes de la luz. O sea, son criterios muy personales y sobre todo ahora que el blanco y negro es una opción y no una obligación, porque vos es antes verdad. podías tener solamente en tu bolso película blanco y negro y punto, y tenías que hacerlo, el material con lo que tenías, ¿no? Y el color a veces también, a veces era evitado por la dificultad para procesar tu propio material. El Claro. color tenías que mandarlo a un laboratorio y aceptar lo que te dejaban los procesadores, ¿no? Ahora tenés un manejo distinto, podés trabajar con programas de imagen, equilibrar, o sea, corregir. Hay un dominio mucho mayor de los dos lenguajes como posibilidad. Entonces, a veces no se reflexiona suficiente por qué optamos por una u otra
día, ¿no? Sí, no, es re interesante. Más de una vez me lo pregunté. Está bueno lo que dice Diana, de que hoy tenemos capaz la posibilidad de poder optar y gestionar todo el proceso, ¿no? La imposibilidad que existía, ¿no? En el momento que planteaba Diana, de que si trabajabas color, tercerizabas la gestión. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, haber hablado con Álvaro Perkovich, por ejemplo, de la importancia que de tu trabajo color que tenía, por ejemplo, de que Carlos Porro se encargara de cómo es de su gestión de color, que era como él lo sabía interpretar, pero me imagino que debe ser complicado eso, y que hoy vos manejas un abanico de recursos, o manejamos un abanico de recursos mucho más amplio. Sí. Mm. Eh, sí, está, el manejo de colores es otra herramienta más que tenemos que tener en cuenta. Pero sí, está muy interesante el planteo. Ya te digo, me lo pregunté una vez, pero es verdad, últimamente me he tirado más a color. Igual, si empiezan a ver un poco todos los tratamientos de color eh, así contemporáneos, son, como decía Diana, colores más como apagados, ¿verdad? Hay una paleta desaturada. Ujú. Y y en realidad, volviendo a lo obsesivo, este proyecto, por ejemplo, tiene un tema de paletas muy, muy fuerte, desde los verdes de las paredes hasta incluso las mechas de las artistas, ¿verdad? Hay todo un juego muy, muy obsesivo, capaz, de la paleta de colores. Por eso decía que hay mucho trabajo digamos, de estética, este, jugando con un Hoy concepto, dijiste porque la eso, estética sola. ahí va, hoy dijiste eso y también, y está bueno esta cuestión de que a veces durante muchísimo tiempo también se construyó una falsa oposición que en el documentalismo no se podía pensar en lo estético, ¿no? Claro. Sí, Y vos lo es lo que estás decías. reivindicando hace un rato ahí. Volviendo a citar a Sebastián Salgado, él decía que le criticaban su fotografía humanitaria porque era demasiado linda para ser de crisis, ¿no? Y él creo que decía que esa belleza que planteaba en sus fotografías le permitía entrar en escenarios, en casas de personas que no tienen ese compromiso social, que no son nacidos a la fotografía y que en algún momento de sus vidas pasaran por su living ahí, de su media casa, y dijeran, pucha, este tipo me está contando una realidad muy fuerte. Y de otra manera, si otros fotógrafos usaron más el impacto visual, como puede pasar en el WordPress Photo hoy en día, y no tiene la característica de obra que tiene la obra, valga la redundancia, de Sebastián a nivel mundial, ¿no? Él la usaba mucho, y me parece interesante que se lo criticase y que hubieran diferentes voces. Ahí Eugene Smith en algún momento habló de esa dicotomía y decía que él había entendido que no había dicotomía ninguna, que para ser el mejor documentalista tenía que ser antes el mejor artista que pudiera ser. No, en realidad hoy en día no puedo estar más de acuerdo. Bueno, de esa belleza y de ese manejo de la estética y de esa maduración de haber transitado por diferentes formas y lenguajes, de a poco me empecé a permitir volver a esa esencia más documental. eh, y digo más documental, y retomo la pregunta que me has hecho hoy, Fede, y no fotoperiodismo. Fotoperiodismo, desde mi punto de vista, está más volcado al registro temporal, en un contexto más vertiginoso de un medio, eh, y que no permite, más allá de las habilidades del fotógrafo, ahondar en el tema. Eh, También tiene esa cuestión, para mí, súper objetiva, de respetar la noticia. El documental es algo que de alguna manera te da más libertades porque es más largoplacista, tenés que llegar a cierta intimidad con lo que estás fotografiando, con las personas que estás fotografiando, que de alguna manera empieza a mutar esa cuestión de la objetividad, ¿verdad? Ya es una objetividad, pero vos estás muy dentro de eso. La idea no es cambiar nada, pero pasás tanto tiempo y querés llegar tanto a esa intimidad para narrarlo desde adentro, que de alguna manera tenés influencia en lo que está pasando. Entonces, hay una diferencia. A mí, en cuanto a fotoperiodismo, mi vínculo con el fotoperiodismo es solo laboral, eventualmente cuando tengo que hacer una nota, eh,
pero ya la forma más autoral tiene que ver con el documental más comprometido y más trabajado a fondo, ¿verdad? Más a largo plazo, como decía hoy. Perdón, Santiago, en algún momento sé que dentro de tu formación estuviste en Brasil con David Alan Harvey, ¿no? Que es como un referente de ese lugar, del lugar de autor dentro de lo documental. Sí, sí. Contanos un poco, porque esa es una vaca sagrada del documentalismo de la fotografía, ¿no? O sea, lo que implicó para vos ese vínculo. Estuvo muy bueno. Yo fui a hacer un trabajo y después, ahí en Brasil, y después subí para Río, no, en Paraty, que es el estado de Río. Paraty en Foco, el festival que se hacía antes. Bien. Y él daba un máster, y bueno, no lo dudé, obviamente es un referente de Magnum, de National Geographic, de lo que quieras, ¿no? Y la verdad que su obra me gusta mucho, creo que tiene bastante que ver con lo que hablábamos hoy del documental más que ahonda más, ¿no? Y estuvo muy bueno. Y de hecho, uno de las cuestiones que me traje, de las enseñanzas que me traje, él habló mucho de su primer trabajo documental, que era sobre una comunidad de, creo que eran inmigrantes que vivían al lado de su casa. Y hablaba de ese trabajo como lo más lindo que ha hecho, después de haber pasado por miles de países, de miles de experiencias con Magnum, con Nat Geo. Entonces él hablaba de que a veces el fotógrafo, así que trabaja con lo documental o con el fotoperiodismo, tiene ese anhelo de hacer, de que la historia que está contando sea grande porque ya el motivo es grande, ¿no? Esa cuestión de que me voy a Franja de Gaza porque están cayendo las bombas y porque seguro acá meto un golpe foto. Pero él decía que no, que en realidad todo lo contrario, lo más profundo, lo más interesante y lo más desafiante para el documentalista es narrar las cosas que están cerca de uno, ¿verdad? O sea, esos proyectos que por ahí, como decía Diana en aquella crítica de la muestra, que no son por ahí tan importantes, tan grandes. Y estuvo bueno eso para mí. Además, alguien que en primera persona vivió los dos universos, ¿no? Porque es un Claro. tipo que ha hecho de eso de recorrer el mundo atrás de un proyecto. Sí, totalmente. Hay quien pueda decir que, bueno, está, desde el lugar de David Alan Harvey, decir que lo más lindo que hiciste fue lo que hiciste al lado de tu casa, por ahí, que me está vendiendo pescado podrido, pero se sintió muy sincero y honesto. Eh, y me encontré después aplicándolo, ¿verdad? Y mismo con el tema de la danza, que es algo que es muy cercano, de que por ahí no es algo tan fuerte. De alguna manera me sentí muy identificado. Cuando tomé la decisión de hacer aquel primer trabajo sobre la historia de los niños de la Laguna de Rocha, que eran compañeros míos de escuela, me acuerdo estar andando en bicicleta con mi madre y me dijo, ¿y por qué no haces un trabajo sobre estos compañeros tuyos que siempre venían de lejos y tienen una realidad tan compleja? Y yo le decía, mamá, no, estaba muy fresco, ¿no? Pero no, porque no es un tema muy fuerte, qué sé yo, y las grandes revistas te venden, ya te digo, se prende fuego la Amazonas y tenés que ir ahí a defender esa cuestión indígena, y no necesariamente, digo esto por decir un ejemplo como dije el de Gaza, no necesariamente, y sobre todo al principio tenés que ir para ese lado. Me parece que lo que decía Alan Harvey es muy importante, y para alumnos, ¿no? Sobre todo decir, bueno, no tenés que apostar a esto enorme. Las herramientas las tenés para lo que sea, o sea, hasta las historias más mínimas son importantes y tienen una vuelta que encontrarle para llegar a un público más grande, a contar algo lindo, algo que necesite contarse, sin necesidad de caer en esas mega historias. Buenísimo. Ahí acotaba Pablo mientras subís que el Paraty en fotos se sigue haciendo. Yo sé que Pablo estuvo por ahí, no me acuerdo el año Sí, es pasado. verdad. Pero Muy buen cambió de dirección. Ah, Creo que mira. Atacan a Abraham no está, y Atacan a Abraham no está más. Me habían dicho que cambió de dirección, en fin, no importa. Pero sí, creo que sigue, ¿no? Bien, Pablo. Nada, volviendo un poco al tema, así no me demoro y me dilato Dale, mucho. dale. Ya te digo, volví al documental con toda esa manera y ese bagaje y esa libertad de poder tocar desde diferentes lugares los temas que a mí me gustaban, de poder jugar con el concepto. Me olvidé de esas cuestiones meramente compositivas,
me olvidé de los mega angulares, que de alguna manera, cuando estaba más fresco en la fotografía, y medio ingenuamente los usaba para generar perspectivas y diferentes capas dentro de una foto, que no necesariamente tenía que ser buena, pero lo usaba a veces con esa idea. El concepto me enseñó a trabajar más con lentes más cerrados, yendo a una cuestión técnica que no creo que le interese a nadie, pero la tiro. Sí, interesa, dale. Empecé a trabajar diferente ese documental, ya no tan clásico, ya te digo, con libertad. Con libertad, y es de una ecuación del compromiso, desde no tocar de oído nada. Si voy a trabajar una historia, la voy a trabajar y la voy a estudiar y me voy a meter y la voy a sacar adelante con esa estructura. Empecé a hacer varias historias, en este caso, siguiendo la línea de que estaba muy metido en el tema de la danza, me fui a Cuba, que hay una escuela muy, muy importante, que es la Escuela Nacional de Ballet, Fernando Alonso, en La Habana. Tiene una metodología muy linda, muy diferente a las que propone los soviéticos o los gringos, mucho más humana, como más completa, y de ahí salen muchos bailarines al mundo, y sobre todo muchos bailarines varones. Es algo raro que no pasa en todos lados del mundo, ¿verdad? También un poco por ese tipo de educación que tiene. Y bueno, hice una historia, nada. Acá, nada, vale decir que lo que estoy mostrando no son proyectos completos, son algunas fotos de cada cosa, ¿no? Realmente si quieren verlo, con mucho gusto después les paso PDFs o la página también. La página de Santiago está brutal. Bueno, Santiago, ¿es acá que te metes con el video? ¿Es en este en estos sí. proyectos? No en este proyecto, pero sí cuando fui a La Habana la primera vez, que estuve un mes, me traje 3 trabajos. Este fue uno que es fotográfico, que se llamó el método cubano. Y después trabajé con otro que es audiovisual, que es sobre, a ver si está acá la foto. Sí, creo que la tenés más adelante, me parece. Ahí va, bueno, acá está repetida la foto. Acá, por ejemplo, que es un trabajo que lo que intenta es visibilizar artistas de alguna manera disidentes, ¿no? Que no entran dentro del esquema de la danza, que es medio como opresor, ¿no? Que tenés que tener cierto biotipo corporal, y bueno, y lo llamé Los Hijos de Terpsícore, y fue mi primer acercamiento al audiovisual. En realidad lo que hacía era mezclar un poco video con impactos de foto fija. Yo ya el año pasado, antes de ir a Cuba, había hecho uno con una chica que baila no vidente, que baila en la única compañía para gente con problemas de visión del mundo, la única, y después me enteré de esta compañía en Cuba, que es una compañía de danza sobre todo contemporánea para gente con sobrepeso, que realmente siempre quedan excluidos a nivel profesional. Una cosa es bailar por el placer de bailar, ¿no? Ir a un boliche o ir a una milonga, pero otra cosa es profesionalmente, o sea, se los aparta por un tema de líneas, por un tema estético, que puede ser muy discutido, pero la realidad es que se apartan. Y esta compañía es profesional y son todas personas con sobrepeso, con obesidad en algunos casos, y ahí hice también un video. Hice como un corto. Es un proyecto que son cortos. Están en tu canal de Vimeo, que después Sí, invitamos a que pasen a verlos, y que recibiste un premio bien importante el año pasado por esto. sí, eso fue muy, 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 muy increíble. Sí, la categoría de multimedia del Poilatam, lo sacó el primer premio. Los premios son premios, ¿no? Pero Pero es un lindo mismo reconocimiento. Y que también tiene que ver un poco con eso de, sí, también no solo de la experimentación y la exploración, no solo entre los géneros, sino también en lo técnico también, ¿no? Porque te metiste ahí en sacar provecho de la cámara que también hace rec, además de clic. sí. Y es Y un bueno, y lenguaje ahora que estás bastante. estás trabajando con los drones y todo, ¿no? O sea, que siempre estás surgando ahí, rompiendo fronteras interesantes. Sí, me parece que no, está bueno, es parte de la inquietud de uno, ¿no? Y aparte, el audiovisual para mí me parece maravilloso. Es
es gracioso, porque estamos hablando de por lo menos 24 fotogramas por segundo, que son 24 fotos, pero es otro lenguaje totalmente diferente. Se piensa diferente. Y es muy lindo los trabajos que ves de fotógrafos devenidos en videógrafos, o en VJs, o cineastas. Tienen una mirada muy particular. Está bueno, a mí me gusta. Nada, y ahí empecé me zambullé a lo documental, empecé a abrir la cancha con el tema de la danza, empecé a trabajarlo con más comodidad, qué sé yo, seguro de mí mismo, sin preguntas, sin dudas, sin dar tanta bola a veces al que dirán. Nada, es un proceso muy lindo. Y ya te digo, esa estructura que me la dio la danza, en realidad la danza es un ejemplo puntual. Me parece que sirve para todo. Para mí, el comprometerme con ese tema y ahondar y animarme a salir un poco de las formas que ya tenía predispuestas, me permitió tener un lenguaje para hablar más allá de la danza, ¿verdad? Por supuesto, sigo haciendo muchos trabajos que tienen que ver ya con varios tipos de danza, que a veces siento que pueden llegar a tener como muy modestamente un acercamiento más antropológico incluso, y tengo intenciones de llevarlo para ese lado. Lo que pasa es que es muy grande el tema, que se me hace sería una cuestión de vida, ¿no? Ya, que está bueno. Qué bien. Y ¿Cómo estás vos? finalmente, ¿Cómo venimos, Santiago? yo estoy bien, acá si querés, puedo terminar, con esto termino, en Dale, realidad. dale. De horario. Pará, ¿no tenemos, No, no no, tenemos no. 40 minutos? Yo primero, como yo voy a comentar, Dale. te manda saludos Diana, que se tiene que Diana, ha sido un placer tenerte. Nos manda Sí, un realmente, mensaje para muchas ahí que se tiene gracias. que retirar. Muchas gracias. Un No, y honor y gracias por tu quiero, participación, Diana. quiero dejarle las gracias especiales a Fede, que gracias a él estoy conectada ahora. Diana, un gustazo tenerte, un honor que seas Nos parte seguimos del viendo, nos seguimos viendo. Igualmente. Chao. abrazo Chao, inmenso. Abrazo. Diana, gracias por estar. Abrazo. Chao. Sí, Yo Fede. aprovecho para cometer una infidencia en realidad y contarles a todos de que Santiago no sé si sigue estando con fiebre en realidad. Estuvimos a punto de suspender esta tertulia y porque, porque sentía que no daba y él quería seguir, que quería hacerla y es una gran alegría, pero a su vez también contarles de las ganas le hicimos por las ganas que tenía él, porque le está poniendo unos huevos terribles a la dinámica, porque esperemos que sea solo una gripe, nada más. Que no sea nada de lo otro. Decir que estás afiebrado en estos días tan particulares es como... No, aparte me agarró, estaba sentado en esta computadora haciendo cosas y de repente empezó a doler todo, me tomé la fiebre, me había subido abundante, y me acosté, y me empecé agarré la aplicación del coronavirus, porque además estoy trabajando con personas de riesgo para otro proyecto, entonces no puedo tener nada, Claro. ningún síntoma, entonces me empecé a perseguir. Y bueno, nada, pero me tomé unas pastillas y ya estoy bien, así que... Bueno, mamá arriba, pero nada, Acá estamos. decirle el agradecimiento a Santiago es redoblado porque le está poniendo unas ganas terribles y nada. Así que... Vamos arriba, acá. Para eso estamos. Siga usted. Bueno, nada, con el trabajo del método cubano que les mostré, con la porción del trabajo que les mostré hace un rato, llegué a un lugar bastante importante para el mundo de la fotografía, que es Nacheo. Se publicó esa historia y después me enteré de becas que dan ellos, que cualquiera puede acceder. Sí son un poco exigentes, pero una vez que las ganás, son becas de financiamiento, una vez que las ganás, entras dentro de una especie de nómina, que son los exploradores, qué sé yo. Empezás a entrar con el mundo de ellos y se te empiezan a abrir puertas si es que seguís generando contenido y seguís perpetuando esas formas de hacer las cosas que uno tiene, ¿no? Y bueno, es así que gané un proyecto, empecé hace tiempo que venía preocupado de alguna manera por las construcciones mega hegemónicas con respecto a la masculinidad en general, pero sobre todo en la danza, ¿no? El ballet, si uno googlea, lo primero que le va a salir es un tutú, así como uno googlea fútbol va a salir una pelota y una pierna de un varón. Las artes tienen connotaciones o se le impusieron connotaciones de género. El ballet, que es mi tema, así como mi gran tema,
está entendido como un arte feminizado o que por momentos subordina la masculinidad clásica, ¿no? La masculinidad que habla de que el hombre tiene que ser fuerte, rígido, no sentir, ¿no? Toda esa cosa bien antigua que lamentablemente se sigue viendo. Incluso me pasó personalmente que cuando me vinculé a la danza no paraban de haber chistes al respecto, que la verdad que ya no me hacen gracia, pero sí hay una cosa, ¿no?, metida en la sociedad de esa idea de, lo vemos, uno va a la Escuela Nacional de Danza acá en Uruguay, por ejemplo, por decir una, y hay 140 niñas y con suerte 2 varones. Y eso es todo construcción nuestra, o sea, la danza no es inherente al género ni a la orientación sexual, y no condiciona ni genera nada. Entonces, bueno, a mí un proyecto que se llamó La Forma Masculina, lo escribí, empecé a estudiar de género, empecé a leer un poco de feminismo, que una persona de 35 años como yo no viene deconstruida de nacimiento, sino que nosotros nos tenemos que empapar en eso para cambiar. Y bueno, me pareció también lindo que desde la lucha feminista un varón hable de los varones, ¿verdad? Porque nada, las mujeres me parece que son la lucha de ellas. Y no quería meterme, me parecía estúpido, pero me parecía importante hablar de esta cosa que es muy extraña, que las consecuencias del patriarcado afectan al mismo género que ejecuta el problema, ¿no? A los varones. Nosotros somos los que ejercemos esto y realmente hay consecuencias pequeñas en el género y tenían que ver directamente con mi tema, entonces me pareció muy lindo abordarlo. ¿Qué pasaba con esto? No era una historia lineal, no era una cuestión que aconteciera en un tiempo y en un espacio, sino que era una idea mía, era un problema de fondo que todos tienen, que los bailarines tienen adentro y la sociedad tiene adentro. Entonces, ¿cómo contarlo? Ya aquella cuestión de ir y narrarlo desde una cosa documental, donde hay un principio, un desarrollo, hay nexos fotográficos en el medio y un fin, no corría. Porque yo no iba a ir a una escuela de danza y iba a contarle la masculinidad de ese lado, no funcionaba. Entonces, hablando un poco también con la editora que me habían puesto ya era un trabajo para Nat Geo, empezamos a ver formas y ella de hecho me confesó que no sabía cómo hacerlo, y en esa línea de que hablaba hoy de estudiar más allá de la fotografía, me encontré con un trabajo de un periodista que es el editor de la revista Etiqueta Negra, Julio Chan, es un capo peruano, que tiene un curso y un taller, además de ese gran medio que maneja, que se llama De cerca nadie es normal, y él plantea una forma de hacer periodismo muy en profundidad, muy comprometido y muy desde la intimidad. Entonces lo que hace es generar perfiles, es como la percepción que tiene él de la persona, y no solo lo que la persona le quiere dar. Entonces, por ejemplo, él hizo un trabajo para Lento, vino a trabajar sobre Julio Boca, oportunamente, y convivió con él una semana. Y realmente la historia está muy buena, el trabajo que hizo te muestra lados de esa persona que uno no esperaría. Y me pareció muy lindo trasladarlo a la foto. Muy interesante, trabajar más que historias, perfiles. Entonces yo lo que hacía era, elegí, el trabajo es como un muestreo latinoamericano porque es donde se ve más esta problemática, ¿verdad? En Europa y Estados Unidos están un poquito más deconstruidos en ese sentido. Entonces yo lo que hice fue hacer varios casos, varios niños, varones, varios adultos, y empezar a generar más que una historia, un perfil de lo que yo sentía de ellos y de cómo vivían esa problemática que durante mucho tiempo los oprimió, ¿no? El ser varón y bailar. Bueno, así fue que también me empecé a convivir con algunos de ellos, empecé a generar retratos. El trabajo es bastante grande, si lo pueden ver en la página web, tiene mucho texto también. Y bueno, es una suma de perfiles que al final, digamos, convergen en esta problemática que yo planteaba, que no podía ser contada de la manera clásica, o no sentía que podía ser contada de la manera clásica. También acá hay mucho del código de color, nada, es un trabajo que se hizo, de nuevo, aclaro que son fotos aisladas, no está completo esto,
se hizo en algunos países de Latinoamérica, se hizo en Uruguay, en Colombia, en Perú, en México y en Cuba. Cuba, de hecho, como la excepción a la regla esta que les planteo. En Cuba es todo lo contrario. Santiago, ahí preguntaban, Julio Chan dijiste que era la referencia Sí, periodística. Julio Villanueva Chan, creo que, o Chan Villanueva. Respondiendo a la pregunta de Mica, que creo que iba por ahí la pregunta. Ha hecho muchos cursos acá para periodistas, es un gran hombre. Y bueno, este trabajo llevó un año de, digamos, de trabajo de campo, pero un año y pico de también generar un acervo con respecto a la masculinidad, al género, ¿no? En la O página sea, de Santiago, insisto que está buenísima y que están estos proyectos para ver. A mí el abordaje estético, no compositivo, es increíble, Santiago Garcés, y cómo además son historias diferentes, pero ahí está el hilo conductor de tu mirada, ¿no? Y tu abordaje compositivo ahí en todo el trabajo. Que es sí, hiper potente la coherencia que lográs. qué bueno que se entienda eso, además. Gracias. Pero creo que de alguna manera un poco, yo siento como que está más sencilla mi fotografía, Fede. ¿Sentís eso? Como, ¿Está más sencilla? sí, sencilla, sí, o sea, como un poquito o sea, tiene una carga enorme mía nada, de lo que he ido procesando y estudiando a lo largo de los años, pero no siento, o sea, hay algo que me decía un amigo, o sea, no te agachás nunca en las fotografías, me dice. O sea, me hizo 1,85 m y siempre son fotos tipo, bueno, poner un poquito, pero aquella búsqueda exagerada del contrapicado o el picado exagerado no lo tengo más. Lo mismo Ahora, que decía ahora con el dron nomás. de las distancias focales, ¿no? O sea, digamos, ya Sí. no tenés un abanico tan grande de recursos en medio que te das. No, no. O sea, trabajo con 35 con 50, que de hecho son focales que están muy cercanas entre ellas. Claro, digamos, estás ahí jugando, acotaste, limpiaste también los recursos, sintetizaste ahí. Y yo creo que sí, eso es muy personal, pero es como así, ¿no? Como que decía el refrán ese de mantenerlo un poco simple para. O sea, que la importancia vaya por otro lado, ¿verdad? Hay una, Obviamente que hay fotos muy lindas, mega compositivas, los retratos sobre todo que tienen los familiares y los saltos, ahí tiene mucho de la esencia de mi fotografía, pero hay un juego con la luz que tenés en todo tu abordaje, pero que es maravilloso. Capaz que ahí hace un rato estabas hablando te asumías como un obsesivo y como que mirabas el detalle, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión ahí de esperar en determinadas cuestiones lumínicas que tienen una magia increíble. sí, ya te ¿Trabajás digo, siempre como con luz voy a hablar. natural, no? ¿Trabajás siempre con luz natural o hay... Y por lo general, a nivel así de autor, sí, a nivel profesional no uso lo que haya que usar. Ahí va, sí, sí, no, pero a este nivel de Eh, autor. sí, 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 sí. O sea, me parece que, de nuevo, volviendo a simplificar las cosas, o sea, uno está compartiendo muchos momentos con gente que no conoces, entonces no se me ocurriría caer con un flash armado, y de hecho hasta la cámara que uso cada vez más chiquita, qué sé yo. O sea, manteniendo un balance entre la buena calidad de que rinda, digamos, pero cuanto más minimalista, menos asusta a la persona, mejor, ¿no? Y estos son Este, convivencias que generaste ahí con cada uno de las personas, porque también es como claro, meterte en sus vidas hasta cuestión etnográfica, ¿no? De meterte... sí. Se hizo como un muestreo de varias personas, en cuanto a sus vivencias, sus lugares, digamos, geográficos natales, y también sus opciones sexuales o de género, para, ¿no?, mostrar una cosa que bien de abanico, pero sí, son personas que no conocía y que me fui acercando de alguna manera, y que eso también es lo lindo, ¿no? Porque a mí me preguntaban, y justo el otro día en la charla dije lo mismo, pero bueno, sabrán disculpar. O sea, ¿cuándo realmente ese perfil de la persona entendés que ya está? Porque a veces pasa, ¿no? Que estás trabajando en algo y decís, ¿cuándo termino? O sea, que Claro. también pasa en los abordajes conceptuales. O sea, ¿cuándo cerrás la obra o la historia? Y
Y a mí es una cosa muy, muy sensorial, que es como que cuando llego a cierta intimidad, donde la persona se muestra como una más, y no como un mega bailarín, por ejemplo, este es peruano, no es peruano porque no hay peruanos afrodescendientes, pero es en Perú el escaleño. Eh, Cuando llegas a ese nivel de intimidad, donde todo lo que planteaste se transforma en una vida como cualquier otra, siento que ahí llegué a un lugar que me abrió las puertas de tal manera que ya no hay mucho más para contar, ya es eh, la persona en sí misma, ¿no? O sea, como más la esencia, es bastante hippie lo que estoy diciendo, pero les juro que se siente en el momento. Eh, de hecho, por ejemplo, él es el mismo que pasé una semana. Esta foto no es nada, no tiene nada que ver con danza, pero es un festejo con su pareja en un boliche después del estreno de una obra particular, y es un momento, es muy simple la foto, pero es como muy íntimo y tenés que generar esa confianza de cero con alguien para estar ahí, ¿no? Y contarlo así, bien de cerca. Eh, Volviendo a lo técnico, esta foto, por ejemplo, Fede, es una locura, también luz natural y es un boliche, creo que tiene 25.000 asas. Wow. Como que, y está disparada súper despacio, es como que, y no estoy hablando de cámaras súper caras, no me malinterpreten, de hecho es una cámara bastante modesta en lo que se puede considerar el mundo de las cámaras. Pero a lo que voy es que prefiero subir todos esos valores a que invadir a la persona, porque creo que va a ir en contra de todo lo que le decía recién. Y la verdad es que cuando llego a ese lugar de intimidad, siento que ya la cosa se está cerrando y ya de alguna manera estoy cumpliendo mi trabajo. Y con Es- eso termino me- mi mira, ponencia. esa es la última foto de la presentación que es divina. Eh, y yo quiero, antes de dar cierre, porque además que estuvo divino y que me parece el cierre con Moño, pero esto, estaba diciendo para hacer preguntas ahí, y Pablo dice, ¿contás con un equipo de apoyo para ese tipo de producciones? Eh, y dice, cuando delegás, ¿y cuánto haces vos personalmente? Eh, Pablo preguntaba. Pablo pregunta. No, hago todo yo. O sea, cuando tengo que escribir los proyectos, si tengo que asesorarme con quien sea, lo hago. Pero por lo general es un trabajo en solitario. Eh, Escribo yo, contacto a las personas, las entrevisto, trato de generar todo el contenido que pueda, más allá del orden que le voy a dar después. O sea, hay entrevistas grabadas, hay videos, todo. Pero me gusta hacerlo así. A veces laburo en cine y veo cómo se hace todo en equipo y está bueno, muy social y muy colectivo, pero no me hallo mucho en esa forma. Trabajo solo por lo general. Obviamente tenemos un apoyo en el sentido de este tipo de trabajos que son para un medio como grande. Tenemos apoyo de editores, tenemos gente que son como ayudantes de campo, que se llaman, que si te surge un problema, los llamás o a veces es muy engorroso el tema, por ejemplo, tenés que pedir los derechos firmados de todas las personas, es muy engorroso. Entonces, tenés gente que te asesora en eso, pero más allá de eso es un trabajo muy, muy individual. Volvemos a la imagen. Sobre lo que preguntaba, ahí si quieren, estamos empezando la recta final, si quieren pueden habilitar el videíto, así nos vemos todos. Y sobre la pregunta que hacía Pablo sobre equipo de backup, yo siempre me acuerdo en esto, hay una anécdota de Iván Franco cuando hizo su proyecto en Tribus en Paraguay, que se le rompió el Sí, equipo en Paraguay y tuvo que abandonar el proyecto inicialmente y volver de vuelta. terrible. Que siempre me quedó presente esa historia del proyecto y la perseverancia de él de volver a hacerlo. ¿Te llevas algo de backup ahí cuando haces este tipo de...? En una situación ideal, sí, está bueno tener dos cámaras y la supe tener. En un contexto de COVID, la tuve que vender, para serte sincero, tengo una sola. Pero sí, es ideal tener dos cámaras, claro, pero igual mira que hoy en día funcionan bastante bien. A mí me gusta como confiar en esa tecnología. Pero de poder, sí, claro, dos cámaras.
por las dudas, de que te roben, de que pase algo. Tanto respecto a la tarjeta, no. Parece que no tengo miedo. Bien. Escuchame, Santi, está buenísimo lo que estás haciendo ahora. Yo voy a invitar a que pasen por los perfiles de Santiago, que está exponiendo los trabajos que está haciendo ahora. Cierro rápidamente con que nos cuentes un poquito sobre este proyecto en tiempos contemporáneos. También tiene que ver con reinventarse y buscar nuevas formas. Obviamente, como muchos colegas y como mucha gente, fuimos perdiendo, ¿no?, nuestras salidas laborales y yo venía pensando en un trabajo sobre la soledad que era como mucho más global y de repente vi un llamado de este medio para el que estoy trabajando diciendo que, bueno, que había un presupuesto para desarrollar temas respecto a la pandemia que estamos viviendo. Y agarré ese proyecto que tenía que hablaba de la soledad y el aislamiento y lo redirigí a un concepto más uruguayo, ¿no? Que habla en números de que tenemos una población muy envejecida con respecto a Latinoamérica. De hecho somos la población más envejecida y también con altas tasas de depresión y suicidio, ¿verdad? En el caso de que se disparase la pandemia acá, tenemos tantas personas adultas mayores que correrían mucho riesgo. Entonces, quise mezclar un poco cómo esa franja de riesgo del adulto más de 65 años, cómo vive esta pandemia, desde un lugar que en realidad ya estaba en soledad, y cómo si se incrementa, si es que no se incrementa porque tienen otras herramientas que los jóvenes, es como esa soledad aislada que le puse, es como que la soledad incrementada y forzada, ¿no? Entonces, también complejo, porque a nivel documental no puedo acceder a pasar una semana, obviamente, y contarles toda esa hippieada que les conté recién, es imposible porque los pongo en peligro a ellos y me pongo en peligro a mí. Entonces, claro, decía, ¿cómo hago para ir un día, estar entre cuatro paredes de una persona que no está haciendo nada porque no puede hacer nada? ¿Cómo contás algo desde lo documental? Y la verdad es que no lo contás desde lo documental. Y eso es algo que está pasando mucho a nivel mundial, en la prensa incluso, que nos estamos reinventando, estamos teniendo como una mirada más panóptica, ¿no?, de las historias y recurrimos a cuestiones más poéticas. Entonces yo planteé como un retrato, no es nada nuevo, pero como un retrato desde la vista de un dron, que se ve la persona dentro de su contexto mínimo, donde está aislada, y después de ahí unas pequeñas fotos que pueden funcionar como dípticos, que también tienen conexiones así como muy oníricas. Pero claro, también todo eso sale de no poder pasar tiempo con la persona y no buscar esas herramientas típicas del documental. Pero está bueno, porque es eso de animémonos, ¿no? Animarse a salir un poco de lo que uno tiene ya aprendido, ¿no? Que también es cliché, ok, salir de la zona de confort, eso, bla, bla, bla. Pero o sea, o lo haces o te quedás atrás, y sobre todo en este contexto. Y para mí está siendo re lindo, porque me encanta ese tipo de desafíos de buscar otras maneras de hacerlo lo mismo, en realidad, pero de otra forma, ¿no? Bueno, así que se vienen más publicaciones del proyecto. Sí. Bien, Sí. así que estar atento a los Tengo un perfiles. problema que no consigo varones. Si alguien conoce a algún varón que viva solo, yo no sé si es porque el varón se muere antes, porque no quiere mostrarse vulnerable con sus... No sé, hay un tema ahí, pero no hay varones. Tengo uno solo hasta ahora. Pero bueno, nada, Bueno, eso es en lo que estoy. hacemos producción. Se mueren antes. Se mueren antes. Se mueren antes. Se mueren antes. Lo iba a decir cuando estabas hablando de las masculinidades. También no es poca cosa, también tiene que ver con eso. Yo creo que sí, ¿no? Esa cosa de no consultar porque soy fuerte y no puedo mostrarme vulnerable. O se casan de nuevo. Yo creo personas que no estén juntas, ¿no? Para como redundar en el tema de la soledad. Y por ejemplo, las mujeres, una vez que se liberan de nosotros, de alguna manera, están como en su mundo tranquilas. De hecho, muchas me manifestaban la felicidad de perder ese vínculo con su compañero. Y los hombres no, los varones no. Como que o se vuelven a casar, o se vuelven con la madre, o se pegan un tiro, no sé, pero realmente es otro tema que podríamos abordar en otro momento. Mi vecino, dice Mica acá. Mi vecino. Capaz que sale algo de producción a tiempo real. Bueno, hablamos, Mica, me viene guardado.
Tengo una pregunta de Cristina, no sé si la ves en el chat ahí, que preguntaba A ver, perdón, voy a abrir el chat, que no lo tengo. dice que entre las imágenes de bailarinas no se veían muchos rostros indígenas. ¿No hay representación de esa población en los cuerpos de danza? Y después No. metí otra pregunta de los libros donde se consiguen. En realidad, ¿tenés el Pueblo Ballet? ¿Se consigue? Sí, en las librerías. O conmigo Bien. si quieren. Bueno, escríbanle También. a Santiago por Sí. interno, que capaz que es una manera también de un recurso en época de temporales, vender libros, capaz, Santiago. Capaz que Sí, salen y más algunos barato. Estoy viendo la pregunta que dice Julio Villanueva Chang. Sí, es el mismo. Es esa persona. Y me hablan de la representación indígena. No sé si te referís al trabajo Pueblo Ballet o mi fotografía en general o al PDF en general. Hay algunas fotos tengo, pero no he tocado ese tema todavía. Creo que de alguna manera tiene que ver con que tengo un compañero que es como un hermano de la vida y de la fotografía que trabaja muy comprometidamente con poblaciones indígenas, y siento que es un espacio que tiene él. Y bueno, no sé, no me he metido. Tengo una historia en vista, gracias a este compañero, para el proyecto de video de los bailarines como disidentes, que es un indígena que vive en la Amazonía. Pero bueno, todavía no he tocado ese tema, cuestión de tiempo. Ahí creo que Objetivo, Cristina complementaba la pregunta y se refería a si era una señal de que a veces en los cuerpos de danza no hay indígenas. No, en clásico no. Y tiene que ver con eso que hablábamos del ballet clásico, no hay muchos indígenas. Santiago, De querido, hecho, no conozco ninguno. fue un placer enorme recibirte. Un gustazo de eso que nos Bueno. estamos dando. La verdad que Y yo te agradezco de manera redoblada porque no es un día fácil para tu salud y que has estado acá y apostado. Así que agradecimiento multiplicado así exponencialmente. nada, agradeciendo conmigo, Fede, me encanta estar acá y está bueno, me parece hablar, qué sé yo, me parece que es importante compartir entre colegas. Obviamente la fotografía en nuestro país no es una cuestión académica que estás 48 años estudiando, las opciones son talleres, como los que haces vos, cursos, y otro hacemos grande es escuchar a nuestros pares, ¿verdad? Ya decía, no como una regla, sino como cultivar un poco la experiencia de los demás, con otros colegas. Nos vamos tipones Y así. Gracias por darme la oportunidad. Cosas para digerir y estamos así plenamente agradecidos. Ahí te van llegando los saludos. Les mandamos Sí, muchas gracias a todos. un abrazo grande. Ya saben, el libro Pueblo Ballet está en la vuelta. Pueden escribir en el libro, o le pueden escribir a Santiago también. Que síganlos en sus perfiles y para poder seguir viendo todas esas historias que está construyendo. Y vamos arriba, Santi, un gustazo enorme tenerte. Y gracias por tanto. Gracias a vos, Fe, y bueno, a todos ahí. Les mando un abrazo a todos. Nos seguiremos viendo en futuras tertulias, así hacemos un saludo virtual. Les mandamos saludos también a todos los que se están conectando viendo las versiones grabadas. Un placer tenerlos por ahí. Gracias, Santi. Abrazo grande. Arriba, Chao. nos vemos.